Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 29 de marzo, iniciando la Semana Santa, esperando que todos ustedes, los que están de vacaciones, disfruten, pero también disfruten con mucha responsabilidad. Los que no, bueno, van a tener seguramente los últimos días de la semana. Nosotros seguimos trabajando y obviamente hay cosas que a uno le saltan a la mente y dice, bueno, estamos exactamente a un mes que termine la actual legislatura y uno se pregunta cuáles son las tareas pendientes, que esta asamblea se va de vacaciones, ya desaparece o va a seguir trabajando, porque hasta ahora ha seguido trabajando fuerte, lo que hemos visto estos últimos días, pero a ver qué pasa en lo que resta de este mes, cuál es la disposición de los partidos políticos, los diputados, aquellos que siguen y aquellos que no siguen, que es la mayoría, los que no siguen. Para hablar de este tema tengo a dos diputados, uno que termina su periodo, el último de este mes, de abril, perdón, el último de abril, y una diputada que tiene la suerte de continuar, porque después de este terremoto son pocos los que quedaron. Buenas noches, Josué, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto estar conversando sobre un tema tan importante como es los temas que han quedado pendientes, también lo que se ha logrado y lo más importante, lo que se hereda a la siguiente legislatura. Eso es lo importante, ver qué va a pasar con los temas que están pendientes, claro, los que van a terminar siendo heredados, la reacción del gobierno, que ya el presidente dijo, por ejemplo, cuando se hizo un acuerdo, un artículo de la ley de agua que lo iba a vetar, y el artículo todavía no está hecha la ley como para vetar nada. Y también vamos a hablar de los retos que ustedes ven para una próxima legislatura. También nos acompaña Dina Argueta del partido FMLN San Miguel, sobreviviente. Buenas noches. Sí, la verdad sí. Gracias, Nacho. Saludos también a Josué y por supuesto a usted, amigo y amiga que está en la comodidad de su casita. Estamos aquí listos, preparados para hablar, como ya decía Josué, de lo que queda pendiente de esa legislatura, pero también es importante abordar aquellos temas que han marcado también un antes y un después en el tema de la legislación salvadoreña y sobre todo los derechos de la población. A ver, rápidamente, ¿cómo quedó San Miguel? ¿Usted con un diputado? Sí. ¿Arena 0 diputados? Sí, PDC 1 y Nuevas Ideas 3 y Gana 1. Y en el caso del Parlamento, tú ibas al Parlamento, son como 14 los de Nuevas Ideas para el Parlamento, ¿no? Así es, y del Grupo Parlamentario Arena 3, el FMLN 1 y PCN 1. Tremendo. Bueno, a ver, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿hay mucho trabajo por hacer en lo que resta de este mes? Sí, definitivamente la legislatura está por terminar, hay que decirlo, se avanzaron en muchos temas, sin embargo, creo que en las diferentes comisiones tenemos algunos pendientes. Yo comentarte, por ejemplo, con Dina estamos en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género y tenemos pendiente, por ejemplo, la Ley de Identidad. Acaba de llegar una ley de antidiscriminación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es una comisión donde realmente hemos avanzado en temas laborales. Se terminó el Código Procesal Laboral, lamentablemente en el Pleno de alguna manera se ha detenido por algunas observaciones, pero esperamos que quede este código que va a garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Nosotros con Marcela Villatoro introducimos una iniciativa que es del Seguro Social para personas solteras, para que los solteros podamos elegir un beneficiario o beneficiaria dentro de su seguro social, porque somos nosotros quienes pagamos, tenemos derecho a tener un beneficiario, y esta sí creo yo que se va a aprobar regresando de vacaciones, y así en las diferentes comisiones hay legislación pendiente. A ver, yo creo que hay dos teorías. Los que dicen, miren, ¿para qué? Ya estuvo, no hagan nada, quédense tranquilos, no tienen derecho.
a seguir, pero un funcionario tiene que trabajar hasta el último día, ¿no? Sí, definitivamente la población en el 2018 votó por 84 diputados y diputadas para un periodo de 3 años, que tomaron posesión el 1 de mayo del 2018 y que su función finaliza el 30 de abril. Yo creo que debe de primar sobre todo la responsabilidad, y esa creo que ya es una responsabilidad muy personal, son decisiones muy individuales, porque como dices, Nacho, hay desde aquellos que dicen ¿para qué vamos a aprobar una ley? ¿Para qué vamos a hacer una reforma si de todas formas ya viene otra legislatura? Es que eso sucede cada 3 años. Hay un relevo, hay un cambio, pero eso no significa que tus funciones cesen el día de la elección. Tus funciones cesan, pero ¿es conveniente hacer leyes cuando viene otra legislatura totalmente diferente? Claro, o sea, es que, insisto, el mandato de esta Asamblea Legislativa no finalizó el 28 de febrero. La ley te establece, la misma Constitución te establece cuánto duran los periodos legislativos. Entonces, no querer trabajar y no querer asumir una posición responsable de llegar a la Asamblea, bueno, hoy tenemos que en la sesión plenaria cuesta hacer quórum. ¿Por qué? Porque los diputados que no quedaron electos ya no están llegando. Y eso, dime cómo se llama. Se llama irresponsabilidad. Porque a mí la población, o sea, si es cierto, fui a una elección, pero la población no te refrendó ese contrato, no significa que no vas a asumir y no vas a finalizar con decencia y con honor tu mandato. O sea, yo sí creo que eso es parte de la responsabilidad que cada diputado y diputado tiene con la población salvadoreña, primero con sus votantes y luego, por supuesto, de manera general con toda la población. Ok, sí, porque llamó la atención un poco la posición del presidente donde decía que no han entendido si ustedes van de salida, no han entendido eso. Y cuando él sea presidente va a tener que ser presidente hasta el último día, aunque 2 meses antes ya esté electo otro presidente. Así es que, insisto, yo por eso creo que tiene a la base el conocimiento de las leyes. O sea, ya la misma ley te establece cuánto duran los periodos para los que sos electo. O sea, los alcaldes que perdieron, su mandato termina el 30 de abril. No significa que ya porque no quedaron electos ahora ya no van a responderle a la población con las demandas que se han establecido. La Asamblea Legislativa tiene temas pendientes que puede abordar en estas 3 semanas que quedan aún de esta legislatura, y muy bien pueden emitir un decreto responsablemente. No significa que lo que los diputados en la Asamblea Legislativa determinen, hagan en materia de legislación no tiene validez. Eso no lo establece ninguna ley por ahora. Habrá que ver si después del 1 de mayo todas esas reglas cambian, pero por ahora la regla que se mantiene es la que determina que el periodo finalice el 30 de abril a las 0 horas. Ok. En la bancada del partido Nueva Idea, que va a asumir el 1 de abril, de mayo, perdón, y ya ha dado algunas declaraciones y ha dicho que para ellos temas fundamentales van a ser el agua, pensiones y un tercer punto que me olvidé cuál era, pero eran 3 puntos los que estaban ellos planteando. Esos 2 temas, agua y pensiones, están en este momento en la Asamblea Legislativa. De hecho, unos días atrás ustedes acordaron el artículo de la ley que se está haciendo sobre agua, sí, cómo quería conformada la entidad rectora de esta situación. Y aparentemente quedó conformada como lo quisiera un presidente de la República, porque básicamente va a ser una entidad rectora con representantes del gobierno, básicamente. O sea, no va a haber privados ahí. Así es. Bueno, yo también sumamente sorprendido por los comentarios, porque de hecho no ha bajado al pleno. Bueno, Dina está en la Comisión de Medio Ambiente, yo no formo parte, pero aún no se ha aprobado una ley de aguas, y toda la gente está hablando de que se ha aprobado una ley. Y en el caso de este artículo, que tengo entendido que se vio en la última comisión, donde el ente rector queda, pues la mayoría de las decisiones en la parte pública, como se había visto,
yo creo que de alguna manera esto daría gobernabilidad también al Ejecutivo. Entonces me siento un poco confundido con esos comentarios. Pero Nacho, nada más, volviendo a la parte anterior... ¿No será de qué se trata? De decir, no déjenlo, que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer y la gente sabrá que ustedes se demoraron 13 años y no aprobaron nada y nosotros llegamos y vamos a aprobar. Pero probablemente, y es lo que yo te digo, en mi caso, por ejemplo, desde hace 8 meses yo sé que no iba a la reelección porque iba a competir al Parlamento Centroamericano. Hay una agenda y no porque iba al Parlamento Centroamericano hemos dejado de ir a comisiones, hemos dejado de legislar todos estos temas, porque hasta el día de hoy la ley de la República nos mandata que el 31 de abril terminamos, el 30 de abril terminamos nuestras funciones como diputados y es compromiso de nosotros agotar esa legislación. Yo creo que la nueva, y ellos podrán tener también los votos para derogar alguna ley, para modificar algún cuerpo de ley, y en su momento lo harán, pero yo creo que eso es lo importante. Y yo tal vez un llamado a la ciudadanía, Berta de León decía ayer en Twitter, busquen en Google las leyes en la página de la Asamblea, se actualizan si hay reformas de ley, si no hay reformas de ley, que se acordó el artículo que modificó la Comisión de Medio Ambiente. Está ya la información en las páginas y en las redes de la Asamblea Legislativa y de los diferentes diputados, porque muchas veces nos dejamos ir con la rumorología de lo que se dice en Twitter y se desconoce. Entonces yo sí decirte que mi compromiso, y por eso te decía, yo desde hace 8 meses sé que no voy a la reelección a la Asamblea Legislativa. Entonces para mí la siguiente plenaria después de las elecciones estaba ahí terminando la legislación. Bueno, de hecho ese día entró la ley antidiscriminación, iba a llegar a la ley. Dina ha dicho algo muy cierto, en comisiones y en pleno está costando que exista quórum porque los diputados que no ganaron no están llegando. Pero yo creo que también de alguna manera pueda que sea también el amedrentamiento que sienten de que es por gusto que lleguen, pero yo quiero decirles que no, el compromiso y la responsabilidad de nosotros que fuimos electos en 2018 por los ciudadanos termina el 30 de abril de 2021. Entonces creo que eso es importante, independientemente hayan logrado o no la reelección, el que se cumpla este compromiso. Además, la legislatura que se conformó en 2018 es porque la gente así lo creía. Ahora, a partir del 1 de mayo de 2021, la gente quiere otra configuración en la Asamblea Legislativa. Ya serán ellos que tendrán 3 años para hacer estas reformas, derogaciones o nuevos proyectos de ley. Ok, vamos a ir al corte, vamos a volver rápidamente. Dina, me imagino que ustedes quieren terminar con la ley de agua, porque obviamente son demasiados años que ha tenido de discusión y análisis, de atrasos, de estancamientos inexplicables. ¿Qué va a pasar con la ley de agua? Otros explicables. Sí, mira, ¿Otros explicables? Sí. Sí, o sea, creo, o sea... ¿Es una ley tan difícil? No es difícil, pero que ha representado intereses. Y yo siempre lo he dicho, y por eso a veces hemos tenido algunas contradicciones, porque creo que un tema tan importante del cual está adoleciendo la familia salvadoreña, porque mientras han pasado 15 años, porque justamente el 22 de marzo se cumplían 15 años de la presentación de la primera propuesta de ley de aguas a la Asamblea Legislativa. Y justamente ese día llegaba la ciudadanía, las organizaciones, 6,000 personas se movieron en las calles el pasado lunes. Entonces, a demandar a la Asamblea Legislativa un avance más, digamos, acelerado en la discusión de la ley. ¿Qué ha pasado con la ley? Bueno, tú me preguntas, Nacho, sí, porque ustedes quisieran tener ley de agua. Es que yo hubiese querido tener ley de aguas en el país desde hace mucho rato. Claro que queremos y siempre hemos querido darle a la población una ley general de aguas, pero no cualquier ley. Si hubiésemos tenido ley, yo quiero ser muy responsable en decir que quizás al inicio de esta legislatura se pudo tener una ley de aguas, pero una ley de aguas no pensada desde los derechos de la población, no pensada ni trabajada desde los intereses de la ciudadanía, sino que pensada desde grupos, sectores económicos, empresariales, que ven el agua de los y las salvadoreñas como una fuente de generar ingresos. Entonces, y la mayor discusión ha sido, y yo voy a detenerme aquí un poquito, Nacho. Por favor, porque te digo una cosa. Porque además que este también es mi tema. Es tu tema, pero yo te digo una cosa, porque
mucha gente puede entender si el día de mañana le dicen, para que ustedes sepan exactamente la asamblea que se fue. Así es. Esa asamblea que se fue en 15 años no fue capaz de aprobar una ley. Y nosotros venimos y ahora aquí le damos la ley de agua a la población. Probablemente quizá pueda pasar eso. Pero yo creo que es importante, y bueno, ahí están los audios, están los videos, de todo el trabajo que hemos hecho en acompañamiento a la ciudadanía. Porque en la comisión, desde su conformación, desde su inicio, en el 2018, fue atropellada. Y yo quiero decir esto porque ya existía un avance. Bueno, aquí hemos venido contigo a hablar en otros momentos de que había 92 artículos aprobados. Sí. Y esta legislatura, que estaba por finalizar, decidió por mayoría en la comisión no tomar en cuenta esos 92 artículos. Entonces comenzó desde cero. Regresamos el trabajo de la comisión tantos años atrás. Comenzamos desde cero, pero además se partió de la discusión de un solo proyecto, y un proyecto que fue presentado por sectores empresariales en el país. Y ese no es lo que la ciudadanía estaba pidiendo. Lo que la población estaba pidiendo en aquel momento era que dentro de la Ley General de Aguas quedaran algunos elementos importantes, innegociables para la población, que es el derecho humano al agua. Nosotros llevamos 15 años de estar hablando de Ley de Aguas, pero las familias en Soyapango, en Mexicanos, en Apopa, en Nejapa, siguen sin tener agua. O les llega su recibo sin recibir el agua. Aquel que tiene la posibilidad que le pueda llegar un poco de agua. Otros, que el acceso al agua sigue siendo un gran problema en el país. Entonces, esos problemas siguen estando ahí mientras nosotros hemos tenido en la Asamblea, y digo nosotros porque yo soy parte de esta legislatura. Esta es mi primera legislatura y asumo con responsabilidad estos 3 años. No voy a asumir otras cosas. Pero creo que es importante decir eso, porque la discusión se centró en un proyecto que tenía a la base el interés de la empresa privada. Y nosotros no es que estemos en contra de la empresa, pero creemos que los derechos de la población deben de ser garantizados primeramente. ¿Cómo vas a trabajar o pensar en el desarrollo económico si tenés a la población aguantando sed, muriéndose de sed porque no tiene agua, comprando o recorriendo grandes distancias para abastecerse, saliendo a las calles a hacer marchas porque no tienen, porque el ANDA en este país no ha sido capaz de resolver un tema tan básico de la distribución del agua? Entonces ese ha sido el problema tan grande. ¿Va a haber ley? Ahora, ¿qué sucedió el martes? Porque yo sí quiero decir, y lo decía también en los medios, que hubo una confusión. El problema grave que estuvo estos 3 años en la comisión fue quién tiene el poder o quién tiene las decisiones sobre el agua en el país. ¿Quién va a decidir si darle agua a don Juancito Pérez de allá de Mexicanos o darle agua a un ingenio? Y eso lo hace la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua. Por eso era importante que en esa Junta Directiva las demandas de la población eran que quedaran entidades eminentemente públicas. No había podido ser así. Y se logró el martes. ¿Con los votos de Arena? Con los votos de Arena, con los votos de... ¿Y ahora quedó un representante del presidente de la República? Ahora quedó la Junta Directiva conformada por 5 entidades, y quiero decir 100% pública. A ver... Un presidente que va a coordinar o presidir la Junta Directiva, que será nombrado directamente desde Casa Presidencial, es decir, por el presidente de la República. 4 directores. Un director nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el responsable del tema medioambiental de acuerdo a la Constitución. Un director nombrado por el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con todo el tema de riego también. Un director nombrado por el tema, en este caso por el Ministerio de Economía, porque tiene que ver con el tema de los permisos, las autorizaciones, los cánones. Y un director nombrado por el Ministerio de Salud, que es el que tiene que ver la calidad del agua. Pregunto, una entidad gubernamental. 100% pública. Ok, pero los gobiernos no son todos iguales. Sí. Los gobiernos pasan y el país queda. Así es. Y puede que el día de mañana haya un gobierno que no sea bueno. Que no sea bueno para tus objetivos. Lo que pasa... O sea, porque si tú dejas toda la decisión en manos de una sola instancia, puedes en el día de mañana tener un problema serio. Lo que pasa es que hemos garantizado la participación de la ciudadanía, pero en un espacio donde van a estar las gremiales, donde van a estar las organizaciones, los ambientalistas, la academia, la misma ANDA, Dina, que se llama veeduría. Pero ¿sabes qué, Nacho? Nosotros hablamos hasta el cansancio que debemos de trabajar
por garantizar el derecho humano al agua. ¿Quién garantiza o debe, al menos en teoría, quién debe de garantizar los derechos? El gobierno. Es el gobierno. Entonces no puedes dejar en una entidad que va a garantizar el derecho humano al agua a una entidad privada. Entonces, porque la población debe de exigirle al gobierno. Por eso debe de ser también que esta entidad eminentemente pública será la que tendrá la responsabilidad de determinar en estos casos las políticas hídricas en el país. Ok, y se avanzó en el artículo más complicado, el que detuvo por años la aprobación de esta ley, que era la autoridad rectora. Ya ese artículo de la autoridad rectora está solucionado. Yo creo que con eso hemos... Pregunto, ¿tú crees que se va a aprobar en esta legislatura el resto de los artículos que faltan? Bueno, quisiéramos, pero yo te puedo decir que de acuerdo a los tiempos, si la ley la vemos de acuerdo a los tiempos es difícil, porque llevamos 52 artículos con y la ley tiene 160. Entonces faltan 3 sesiones de la comisión o 2 sesiones de la comisión, entonces será difícil, pero yo... independientemente del momento en el que se apruebe la ley, o sea, claro que urge una ley de aguas para el país. ¿Por qué? Porque mientras no tienes una normativa que te asegure y que te garantice la población, sigue muriéndose de sed. Entonces, pero la diferencia de estos artículos que están aprobados ahora, Nacho, a los 92 artículos que se hace referencia en otros momentos, es que en aquel momento los 92 artículos no llevaban el tema de la institucionalidad aprobada. Estos artículos que ahora se han aprobado define en su conjunto la institucionalidad o el tema, digamos, se resuelve el tema del entrampamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a determinar? Será la nueva legislatura la que determine si continúa con el estudio de un tema que está sobre la mesa, que es eminentemente pública, que las organizaciones han celebrado esta aprobación. Yo quiero decirte que las organizaciones han celebrado este avance sustancial, porque hemos reconocido el derecho al agua y hemos establecido la publicidad en este caso. Arena, la posición de Arena, yo creo que la posición de Arena cambió en la elección presidencial pasada, cuando el candidato presidencial de Arena, Carlos Callejas, dijo: nosotros como Arena, y lo digo yo como candidato presidencial, estamos de acuerdo con que sea una entidad rectora pública. Ahí como que se rompió, digamos, lo que venía del pasado, la posición de Arena, que quería una especie, digamos, de institución rectora media privada y media pública. Totalmente. Yo creo, Nacho, que uno de los temas por cuales se han perdido tanta credibilidad es por no reconocer y asumir la responsabilidad de lo que pasó. Si bien yo no voy a asumir responsabilidades de años pasados, como bien lo decía Dina, pero sí hay que reconocer que esa visión o ese rumor que existió de que se quería privatizar el agua provino de que existió, y hay que decir, una oposición o un bloqueo a la ley por parte de Arena en un momento. No te estoy hablando de esta legislatura. Y sí fue, como tú lo dices, cuando llega Carlos Callejas y da esa postura como el candidato presidencial de nuestro partido en las elecciones pasadas, donde hubo algún tipo de cambio en la postura. Y por supuesto, te digo, es increíble que 15 años después, y que sí se logró, por ejemplo, reformar la Constitución para garantizar como un derecho... otro paso importante. Que es un paso importante. Pero sin la ley, sin que exista la ley, esto básicamente queda en papel, por decirlo así. Entonces, yo sí creo que eso es importante y me alegra mucho saber que ya hay acuerdo en la comisión. Yo en su momento incluso tuve una postura diferente, y creo que aquí lo dije desde que inició la legislatura, que existe una ley de aguas es prioritaria. Y ahí, como lo ha comentado Dina, no es específicamente un partido el que bloqueó, etcétera. Tal vez fue un sector quien estuvo bloqueando esta ley, pero probablemente, yo digo, no debió ser, y quiero decirlo, una ley que se debería estar discutiendo y aprobando el último mes de la legislatura. Entonces, pero tal vez las elecciones del 28 de febrero probablemente hicieron transformar la postura de algunos colegas diputados que ahora están aprobando. Lo que sí me parece extraño es que ahora que se tiene un artículo que garantiza que la administración del vital líquido va a estar en la administración pública, exista algún tipo de
resistencia por candidatos electos que representan también al gobierno. Entonces, eso es como lo único que no me ha quedado claro, pero ya, creo yo que esto se va a definir en la siguiente legislatura. Vamos a ir al corte y quiero preguntarle en el próximo bloque en relación a la reforma. Yo creo que ustedes no están en la comisión de reforma de pensiones, pero por lo menos, digamos, quiero saber un poco cómo están las posturas en relación a una próxima reforma de pensiones, que el Partido Nueva Idea lo tiene como dentro de sus 3 principales trabajos a hacer una vez inicie la nueva legislatura. Ya volvemos. Dina, ha habido una comisión trabajando por hacer una reforma al sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa, que lo diría yo que tiene más de un año esa comisión. Sí. Y hoy día los nuevos diputados plantean exactamente hacer una nueva reforma de pensiones. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Van a avanzar o van a ya parar lo que hay de estudio de esa nueva reforma y para entregarlo a la próxima legislatura? ¿O ustedes creen que no es conveniente, digamos, que se pueda hacer algo antes de terminar el periodo? No, yo creo que es importante, bueno, como lo decía hace un rato, el trabajo debe de continuar. Debe de continuar en todas las comisiones, en el Pleno Legislativo, porque es la labor legislativa, es la labor parlamentaria, es tu trabajo. Entonces, independientemente qué comisión sea, el tema, por supuesto, de pensiones, que es un tema muy sensible para los trabajadores y trabajadoras, que ha sido también un compromiso de años, que no se ha podido resolver de la manera que la población, que los trabajadores están demandando. ¿Por qué ha pasado? Bueno, volvemos al mismo tema. El tema de las correlaciones en la Asamblea Legislativa por algunos temas ha sido bien difícil. Alguien me decía a mí, pero mire, ¿por qué se ponen de acuerdo como para aprobar una ley que está recién llegada si hay los votos? Pero no para aprobar el tema de la reforma a la ley de pensiones, el tema de la ley de aguas, el tema de la ley de identidad de género. Claro que son temas que son complicados porque para algunos representan algunos intereses y eso creo yo que para nadie es oculto. Entonces el tema de pensiones, claro, nosotros hemos tenido un compromiso firme en ese sentido y quisiéramos y hemos querido y hemos planteado un nuevo sistema de pensiones, un sistema público. Sin embargo, no se ha tenido la posibilidad. Bueno, nosotros somos los que tenemos dentro de la Asamblea Legislativa una propuesta de un nuevo sistema público de pensiones. ¿Pero por qué no se ha estudiado? Porque no existe la correlación. Entonces se van haciendo pequeñas reformas que son parchecitos a la ley, pero que al final no resuelve el problema que la población está demandando, que los trabajadores y trabajadoras. Mientras eso continúa ahí, la población sigue teniendo pensiones. ¿Qué aceptaría y qué no aceptaría el FMLN de una próxima reforma hecha por el gobierno un sistema con la nueva Asamblea Legislativa? Claro que hay que hacer una ley. Bueno, nosotros hablamos de un sistema de pensiones justo y solidario que por supuesto tome a la base el interés supremo de la población. Vamos a estar siempre de acuerdo. Si es público, mejor. Y vamos a estar en función de eso, porque siempre lo hemos estado. Entonces, ahora vamos a estar en contra. O sea, ¿tú dices un sistema de pensiones manejado por el gobierno? Donde estén los trabajadores. Entonces, manejado por el gobierno, pero con representación de los trabajadores y trabajadoras. Y claro que eso en el debate puede salir. ¿Y las cuentas privadas desaparecerían? No, es que yo creo que es importante decir eso. Mire, ¿cómo estaba el sistema público antes? ¿Cómo funcionaba el INPEP en aquel momento? Entonces, es que eso le vendieron a la población. No, pero eso está en las cifras. Entonces, claro, está en las cifras, pero ¿qué pasó? Por eso yo digo que este debe ser un debate que se abra a la población, que no quede reducido a una comisión, a unos cuantos, y que ni siquiera esta comisión a veces se transmite por el canal legislativo, sino que este debe ser un debate porque interesa a la ciudadanía, te interesa a ti, me interesa a mí, le interesa a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿quiénes deben de ser partícipes de la discusión? Deben de ser los trabajadores, y que te digan y que te den los parámetros. Claro que vamos a estar de acuerdo. ¿La posición de ustedes en relación a esta reforma, que se haga ahora o que se deje para la próxima legislatura, y cuáles son, digamos, las bases que usted cree que debe tener una próxima reforma? Bueno, Nacho, yo creo que más allá de ver si es un sistema que es súper importante, pero si es más rentable, un sistema público, que sea privado, o si es mixto,
es interesante, primero, que se avance en el tema. Dina tocaba un tema muy interesante y quiero salirme un poco, pero las comisiones legislativas, yo siempre he dicho, ¿por qué no son transmitidas todas? Entonces, y creo yo de que probablemente se tome el acuerdo, lo que yo preveo, que puedan decir, vamos a comenzar desde cero, o vamos a continuar, no sé, porque ellos pueden decir, como hemos hecho muchas comisiones, como hicieron en la Comisión de Medio Ambiente con el tema del agua, iniciar desde cero el estudio de esta nueva ley o estas reformas. Yo creo que lo más importante es garantizar que los ahorros de los trabajadores puedan ganar intereses y se le pueda hacer rentable para el trabajador, independientemente si el sistema es público, privado o mixto, pero que se garantice esto. Entonces, al final, si inician desde cero o no, es lo más importante, y creo que yo creo que la ciudadanía debe estar expectante, auditante, y por eso es sumamente importante que todas las comisiones legislativas se transmitan para que la población pueda ver y dar su opinión, y sabemos que al final la presión social puede hacer o no que los diputados voten o no. Entonces, yo sí creo que la postura debe ser esa, de que se proteja y se ve el beneficio de los ahorros de los trabajadores, que existe una rentabilidad en estos ahorros y que al final las personas puedan, al final de su vida laboral, tener una pensión digna, que es lo que todos los trabajadores aspiran y lo que nos reclaman a los salvadoreños. Lamentablemente yo no he sido parte de esta comisión, pero sí esa ha sido pues mi postura desde el inicio de la legislatura. ¿Ustedes pensarían en pensión universal para todos? Claro, una pensión. Bueno, nosotros ya hemos venido trabajando eso. Lo que pasa es que los gobiernos son como el agua. Puede haber la ley, pero agua no va a haber. Y lo mismo, pueden haber ley de pensiones, pero no haya dinero. Fondos. Entonces, ese es el problema, digamos. Por eso yo hablo de que debe ser... Y de hecho, digamos, el grave problema que tenemos en el país es que más del 50% es mal. Solo el 25% cotiza y el resto es trabajador informal. Por lo tanto, digamos, tenemos un sistema de pensiones solo para un 25%. Sí. Sí, por eso yo hablo de que debe de ser un tema que se abra el debate, que no debe ser pensado solo de unos cuantos, porque a veces la solución no está en unos cuantos. Debes de escuchar, por supuesto, a los trabajadores. Tú dices, mira, ahora, sobre todo en tiempos de pandemia, el sector informal ha crecido enormemente. Ha crecido enormemente y los cotizantes han bajado porque hay menos, hay más desempleo también. Entonces, ¿qué significa eso? El problema se va a agudizar mucho más. Entonces, insisto, vamos a estar siempre dispuestos a abordar un tema con responsabilidad, con seriedad, que aborde el tema de pensiones de manera integral. Hemos apoyado, sí, algunas reformas que recientemente se hicieron para que se le pueda devolver al cotizante el 25%, que lo pueda solicitar antes de jubilarse, con algunas limitantes. Hay otras propuestas ahí. Sin embargo, yo soy de la idea que ese no resuelve el problema. No. Entonces debes de llegar a fondo. Entonces, y claro, el fondo de todo esto, la raíz de esto fue la privatización del sistema. Por eso es que nosotros hemos hablado de que cualquier tipo de privatización le hace un gran daño a la población. El problema de fondo, creería yo, es que nuestros sistemas políticos inmaduros y poco honestos se gastan el dinero. No respetan. Si hay dinero, lo van a gastar. Y no van a pensar en el día de mañana. Aquí no tenemos gobiernos que piensen a 30 años. Futuro, sí. Todos piensan a la próxima elección y nada más. Piensan en ellos y en su partido. Entonces, ¿funciona un sistema de esa manera? Porque aquí hay que cambiar toda la política completa. Sí, definitivamente. Lo que pasa que, como tú dices, eso pasa también por el nivel de personas o de funcionariado que se tiene. Sobre todo ahora ves un irrespeto a las leyes y tú dices vamos a hacer una ley nueva pero no la vas a respetar o no la vas a cumplir. ¿De qué va a servir? El problema, sobre todo la población que sigue teniendo el problema de liquidez, pero y otra serie de problemas seguirá estando ahí. Entonces, ojalá nos equivoquemos, ojalá sea diferente. Entonces, pero por lo que ves señales de que las cosas no van a mejorar. Ok. ¿Algo más sobre esto o entro cambio el tema?
No, únicamente decir que también se le tiene que apostar y tiene que existir una política pública para que todo el sector informal pase a la formalidad, para cotizar seguro social, para cotizar AFP. Si al final el sistema, todas las el tributo único que se llama. Así es. Sí, exacto, porque todas las personas que están en la informalidad usan la salud del Estado, el sistema público de salud, cuando pudiésemos fortalecer el seguro social. Y yo nada más contarte que como grupo parlamentario de jóvenes tuvimos una reunión en aquel momento con Injuve para crear esta ley de emprendedores que ayudara a que se pasaran a todos estos emprendedores o comerciantes informales a la formalidad. Lamentablemente parece que se atoró y no logró llegar a ser, pero sí el reto debe ser tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo, construir una política pública que pase a todos estos emprendedores que están en el sector informal a la formalidad, para fortalecer el sistema de pensiones, para fortalecer el seguro social y que exista mejor calidad de vida para los salvadoreños. Ok, yo estoy seguro que los sectores informales pueden perfectamente cotizar 20, 25 dólares mensuales. Así es. Pero hay que ayudarle por otro lado, hay que ayudarle, digamos, con los intereses que les cobran, con los cobros municipales eso buscaba y este todas esas proyecto cosas. Bueno, vamos al corte. Tengo dos temas que me gustaría que rápidamente lo aclaráramos para finalmente hablar de cómo ver el futuro de la próxima legislatura. Uno es, digamos, creo que está frenado la discusión para la aprobación de la ley de protección a los periodistas. Y por otro lado, hay un dictamen favorable ya para una ley especial contra el tráfico ilegal de personas que endurece bastante las penas. Ya volvemos. Bueno, vamos al último bloque. Estamos grabando el programa por razones mías. Tuve que hacer hoy día algo y tuve que grabar un poco antes el programa. Bueno, pero hay dos cosas que quería preguntarle mucho. Está como que está frenada la discusión de la aprobación de una ley de protección al periodista. Sí, fíjate, Nacho, que yo tuve la oportunidad de estar en un desayuno con el grupo impulsor de esta ley hace, creo yo que 2 años aproximadamente. Lamentablemente se ha visto frenada, pero sí hay que decirlo, Nacho, que esta ley ahora más que nunca hay prioridad de que sea aprobada. En las redes sociales tú puedes ver que se ha recibido mucha denuncia de acoso, persecución hacia los periodistas. Yo creo que el periodismo independiente sigue existiendo en el país es sumamente importante, sobre todo cuando ves que de alguna manera el poder está centralizado en una parte. Ahora, no Josué, lo digo, ¿qué es lo importante de una ley de este tipo? No te voy a pedir que me contés la ley exactamente porque no está en esa comisión. Claro, pero a lo mejor no sé si la conoces bien. Claro. Pero ¿pone penas a quién? Sí, básicamente lo que busca, sí, va a penalizar. Sin embargo, este tipo de penas es precisamente lo que no se ha llegado en la discusión y donde probablemente hay desacuerdo, porque de repente existe siempre un temor a la fiscalización probablemente del periodista. Esta iniciativa nace a raíz precisamente de lo que hemos estado viendo, de esta persecución, claro, y que se ha agudizado últimamente. Entonces yo, como te digo, el proyecto de ley pero tiene penas a quienes atenten contra la libertad de expresión, y el ejercicio del periodismo, exactamente. Ya, y me imagino que también deja clara legalmente cuáles son las funciones del periodismo. Exactamente, y busca equilibrar, digamos, que no exista, por supuesto que exista la libertad de expresión, pero regular también el tema que no exista la persecución hacia los periodistas, pero también que se ejerza un periodismo responsable. Se lo estoy preguntando rápidamente porque sé, digamos, que esto va a ser tema de los próximos días y lo vamos a tratar. Y que hay resistencia también. Sobre todo que hay algunos sectores que tienen resistencia, ¿vea? Pero creo yo que es importante ¿Quiénes tienen resistencia? Vivimos nosotros en aquellos que le temen, por supuesto, a un periodismo objetivo, que vaya a fondo. Y yo creo que sobre todo vivimos en un país todavía en el que alardamos de la libertad de expresión. Entonces, pero ahora también hemos visto, sobre todo en la pandemia, vimos casos de persecución, de hostigamiento a periodistas. De hecho, en la Asamblea Legislativa se conformó una comisión especial para ver la realidad de los periodistas en su ejercicio.
Entonces, porque yo sí creo que, sobre todo los funcionarios públicos, estamos expuestos, y creo que el libre ejercicio periodístico también te permite, y aquel que es objetivo te permite también conocer la otra parte de la realidad. Entonces, a eso se le teme. Yo sí creo que también debemos de trabajar por proteger a todo el gremio periodístico, que hace una labor objetiva, insisto, de informar a la población con veracidad, con transparencia, independientemente nos guste o no a nosotros. Claro. Y yo les digo una cosa, lo voy a decir con toda honestidad. Yo llevo en El Salvador viviendo y trabajando 38 años, conozco otros sistemas. Hemos mejorado mucho en la libertad de expresión en el país. Avanzado. Y este fue un proceso que inició el 86, 85, 86 para adelante, un poco la apertura que inició el presidente Duarte, después se fue abriendo cada vez más, y en los últimos años ha ido mejorando. Pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho. Sí. Las sociedades desarrolladas tienen un periodismo mucho más importante. Sí. Y también digo yo que no solo responsabilidad del Estado proteger el periodismo, también nosotros somos responsables de proteger nuestra profesión, porque hay algunos, digamos, que realmente no son de mucho orgullo. Pero bueno, el periodismo es importante, necesario, absolutamente, para que un país tenga libertades y democracia. Nacho, y algo tal vez importante decir, que las redes sociales lo abrieron en positivo y de alguna manera también claro, ahí es que en las redes hay mucho que no es periodismo. Exacto. O también, sea, ahí hay que separar lo que es periodismo de lo que es juego, son fake news, de lo que es delito, de lo que son otras cosas diferentes. A ver, también creo que esto hay que decirlo, hay una nueva ley. Lo voy a decir yo mejor para meterlo en lío a ustedes. Hay una... Oye, como estamos grabando, pues, hay una ley que es especial contra el tráfico ilegal de personas, que endurece penas de 8 a 12 años a todos quienes trasladen, transporten o alberguen a personas con el propósito de evadir controles migratorios. ¿Ya? Sí. Ok. Y vamos a la parte, digamos, ¿qué puede pasar? Yo ya es fácil imaginarse. Va a asumir la Asamblea Legislativa el día 1 de mayo, y va a reducir la directiva de la Asamblea Legislativa, seguramente a 5. Y yo diría que va a ser necesario porque no va a estar todos los partidos políticos. Tengo entendido, si el presidente dijo que no iba a negociar nada con Arena y FMLN, por tanto está claro, digamos, que no va a negociar. Entonces hay un solo partido tremendamente grande y mayoritario. Es que no hay nada que negociar, Nacho, porque en las cosas que estemos de acuerdo que sean de interés para la población, coincidiremos. Y no sé, depende cómo se entienda negociar. Yo creo que eso habría que dejarlo claro, porque nosotros vamos a llegar a la Asamblea, y te lo digo también como una diputada electa, que voy a asumir desde el 1 de mayo con mucha responsabilidad. Nuestro contrato es con la población salvadoreña, asumiendo sus demandas, sobre todo aquellos intereses en algunos temas, y si en eso vamos a coincidir con nuevas ideas, con el PDC, con Arena, con los intereses de la población, pues yo no creo que nadie se vaya a oponer a estar de acuerdo en un tema que le favorece a la población. Ahora, por eso yo insisto que hay que tener claridad a qué entendés con negociar. Entonces, porque... Es que la palabra negociar es correcta, pero tiene una connotación en El Salvador negativa por todo lo como lo han utilizado. Pongámonos de acuerdo. Así, y en la Asamblea eso ha pasado, y eso sucede en todos los parlamentos del mundo. Por eso se llaman parlamentos. Y yo creo, y ojalá no sea así, el ejercicio de parlamentar en la Asamblea Legislativa puede verse limitado, porque puede algo ya estar establecido. Entonces, que no te permita debatir, tus opiniones, tus ideas, y sobre todo en función de la población, independientemente de las ideologías políticas a las que todos representamos. Y nosotros vamos a llegar de manera propositiva de cara a la población, respondiendo a los intereses, y vamos a coincidir con quien tengamos que hacerlo en función de la ciudadanía. Ok, pero
Tú, Josué, ¿vas a dejar la política o vas a seguir en política? Pues es una decisión que en este momento, bueno, creo que la participación, vengo de la sociedad civil y la participación ciudadana es algo que no voy a dejar de ejercer en temas políticos o de la ciudadanía, pero sí algo importante que quiero decir, que van a una asamblea electa por los salvadoreños. Pero no sabes si vas a seguir siendo un dirigente arenero. Mira, hoy por hoy te digo que estoy replanteando el tema político, tengo proyectos personales que están fuera de la política, pero lo que quiero decir, que no quiero perder el espacio, es que tiene la Asamblea Legislativa que la gente eligió, pero hay dos espacios que han sido sumamente importantes. Ellos tienen la mayoría calificada, la mayoría simple, pero hay dos espacios que pueden garantizar la representación de la ciudadanía, que son el Grupo Parlamentario de Mujeres y el Grupo Parlamentario de Jóvenes. Y espero que estos dos espacios sigan trabajando, sigan funcionando. Nosotros como Grupo Parlamentario de Jóvenes ya estamos preparando la agenda de todo lo que cumplimos y lo que se hereda a la nueva legislatura. Es una legislatura con una gran cantidad de jóvenes, a muchos los conozco Nuevas Ideas, conozco, bueno, Dina y Marcela Villatoro, que van, Anabel Belloso también a la reelección. Entonces yo sí quisiera hacer énfasis en que es importante y hacer un llamado a la nueva Asamblea Legislativa que va a tomar posesión el 1 de mayo, que mantenga estos espacios del Grupo Parlamentario de Mujeres y Grupo Parlamentario de Jóvenes, que además que son históricos porque costó fundarlo, que lograron la participación de mujeres, que hoy ha bajado en esta elección, pero logró la participación de mujeres y de jóvenes en la Asamblea Legislativa, que no vayan a ser abandonados, sino que sigan vigentes, porque son espacios plurales donde se deja de lado los colores políticos y se pone en el centro los derechos de los salvadoreños. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué quisieras tú que fuera la próxima Asamblea Legislativa? Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene un gran desafío, sobre todo esta que va a iniciar, porque a simple vista ves una asamblea con una mayoría para el Ejecutivo, pero que creo que eso se puede utilizar para bien. Si respetar la pluralidad representada en todos los espacios políticos dentro de la Asamblea Legislativa, creo que te dará el margen de trabajar para la población, y eso creo que debe de hacerse siempre. Un país que vive en democracia no solamente respeta resultados electorales, sino que también esos mismos resultados electorales te dieron 1, te dieron 5, te dieron 10, te dieron 15 diputados, y esa es una expresión popular. Eso dentro de la Asamblea Legislativa se llama pluralidad. Entonces, y creo que también en una sociedad democrática muy tierna como la nuestra, también debe respetarse para seguir avanzando. Sobre todo los nuevos diputados, muchos jóvenes, yo creo, y eso es importantísimo, porque tenemos la posibilidad de hacer la diferencia con aquellos a los que tanto se critica. Y yo creo que esta Asamblea Legislativa, por eso insisto, ojalá sea aquella que debata, que proponga, que promueva, que respete, pero sobre todo en función de la población, no con algo ya prediseñado, porque eso, ojalá no nos volvamos o no se vuelvan en robots, porque eso dirá mucho también. Entonces la población está a la expectativa. Bueno, le agradezco mucho que haya estado esta noche, este inicio de Semana Santa, hablando de estos temas, porque hay que plantearse que ya exactamente un mes, en un mes más, asumen la nueva Asamblea Legislativa, terminan los actuales diputados. Suerte, Josué. Gracias, Nacho. En lo que emprendas. Así es, gracias. Un saludo a todos los salvadoreños y también desearles que en estas vacaciones y en este periodo de Semana Santa disfruten con su familia, tengan cuidado, y como lo decía, termino con ese llamado, que se mantengan estos espacios plurales que tanto nos ha costado construir. Yo tuve la oportunidad de ser presidente del Grupo Parlamentario de Jóvenes y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, porque he visto cómo cuando dejamos de lado los intereses partidarios hacemos país. Gracias, Dina, muy amable. Gracias, disfrute estos espacios, estos momentos de vacación con mucha precaución. No queremos más sufrimiento y más víctimas en el país. De verdad, gracias, Nacho, por el espacio. Gracias a ustedes. Sí, sin duda hay que cuidarse. Sí. El COVID no ha terminado, el COVID sigue, en el mundo hay rebrotes en muchas partes actualmente, nosotros somos parte del mundo, por lo tanto, si bajamos la guardia, si no nos cuidamos, vamos a tener situaciones mucho más difíciles. Hay que pensar en la familia y en todo, ¿no? Gracias, muy amable, los veo mañana a las 8 de la noche. Pasen buenas noches.